La última etapa del terrorismo de Estado en la Argentina se extendió durante una década, entre noviembre de 1973, con los primeros crímenes de la AAA, y diciembre de 1983. Sin embargo, con diversas modalidades, reconoce graves antecedentes, tanto en la década infame como en las mal llamadas revoluciones libertadora y argentina en 1955 y 1966. Desde la nueva estructura política imperante a partir del 55 y a partir del 76, el plan era efectivamente sistemático. Destrucción de la resistencia política en el campo popular, destrucción de los principales sectores de la economía que estaban en manos de la cosa pública, impusieron el plan del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. El peronismo siempre estuvo marcado por el nivel de violencia que ha recibido ya en el 56, en el 72, el plan con INTE en los años 60, los encarcelamientos, las torturas, desapariciones, y encima los 30.000 compañeros que otra vez del campo popular, yo ya no estoy hablando partidariamente, de diferentes sectores, habían sido víctimas y veníamos con esa inquietud muy fuerte. Ahora, ¿cómo se revertía esto? Convengamos que la represión no empezó el 24 de marzo, venía de muchos antes. La Alianza Argentina Anticomunista, las famosas 3A, actuaron muchísimo y sobre todo en Almirante Brown actuaron mucho porque era un lugar de gran desarrollo político. No fue solamente un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar perfectamente planeado, que hubo una razón de carácter económica, que hubo razones de carácter político, y la conjunción de esos factores determinaron la caída del gobierno constitucional el 24 de marzo del 76. Durante la dictadura eran permanentes las noticias que circulaban sobre la desaparición de un compañero, de otro y de otro más todo el tiempo, de manera constante. Los habeas corpus y las múltiples gestiones por saber de ellos en ministerios y comisarías, en iglesias y embajadas eran siempre estériles. Existía un clamor popular y en este aspecto sí habíamos coincidencia con todos los partidos democráticos, porque se había conformado una institución para reclamar por el regreso de la democracia. Y el clima del 82, 83, 84 fue un clima de mucha expectativa y demanda, que después, en la medida que aparecía tan contradictorio como el poder económico y el poder hasta político no estaba en manos de los gobiernos elegidos, empezó a tambalear. Pero el arranque de la democracia fue con mucha pasión, mucha demanda, mucho clima de movilización. Había mucha actividad política en los barrios. Y bueno, y como había mucha actividad política en los barrios, también hubo un gran desarrollo político, sobre todo en los cuadros de la juventud. Sí, yo creo que al momento del comienzo también hubo un clima de presión social importante. Yo me acuerdo de las marchas del año 82, por ejemplo, que habían dejado de ser la de la resistencia del 82, que habían dejado de ser marchas pequeñas para hacer marchas con mucha participación. Y si bien es cierto que la democracia vino con mucha fuerza, la fuerza fue numérica, la fuerza fue en el marco de la democracia formal, es decir, pudimos votar, pudimos romper esa cadena que ataba al proceso militar a través del voto. Pero con el voto no basta. Es necesario también una fuerza social que cristalice y que profundice lo que la gente quiere a través de las elecciones. Entonces, ante ello también nos hemos comprometido en esta primera acción importante del gobierno, tratar de buscar algunos de los desaparecidos en Almirante Brown. En las semanas previas a las elecciones del 10 de diciembre, 2 trabajadores del cementerio municipal le revelaron a Félix Flores datos precisos que abrirían el camino de una larga búsqueda. Se dice que la gente más común muchas veces es la que mejor colabora. Había gente común que andaban por ahí, que eran empleados por ahí, que también tenían información, tenían
escrito ni me habían suministrado los lugares. Los hermanos Chamorros insistían en que había un lugar que ese era el lugar donde ellos sabían que había fosas comunes. Ellos eran compañeros de trabajo municipales, eran empleados de carrera municipales. Ambos dos trabajaban en el cementerio, tenían tareas obviamente específicas dentro del cementerio. Y ellos sabían, porque uno de esos dos era sereno en el cementerio, y sabía que en horas nocturnas aparecían cosas rarísimas. Con un triunfo electoral ajustado sobre la Unión Cívica Radical y aún antes de asumir, Félix Flores y Narciso Vázquez, su futuro secretario de gobierno, comenzaron a definir cómo encarar el tema, qué hacer con la información que aquellos compañeros les habían confiado. Félix Flores dijo, vamos a hacer la denuncia que ya sabíamos acerca de Chamorro, un compañero nuestro, trabajador municipal, trabajaba en el cementerio y conocía que por las noches se llevaban a enterrar cuerpos, cadáveres, en tumbas sin ningún tipo de identificación, y que eran producto de haber sido asesinado por la dictadura, ¿no? Por miembros de la dictadura. Cuando surge esta idea, era un compromiso sumamente importante para el intendente y era una decisión de gobierno de mucha trascendencia. La insistencia de Narciso, que era el hombre más fogonero de la política, era el secretario de gobierno, a su vez era el presidente de la mesa de la verticalidad, era un hombre grande, un hombre con principio, con moralidad militante. Él le importó sobremanera eso y lo inquietó a Félix. Félix dijo, se reunió con Narciso Vázquez, en ese momento secretario de gobierno, un jefe político muy fuerte en el distrito de Almirante Brown, y ambos coincidieron, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso político desde siempre. Y una condicionalidad que tenía que ver con que muchos militantes de Brown estaban desaparecidos, habían sido secuestrados o habían sido asesinados. Entonces me parece que ahí había una presión inmediata. Y había una presión que tenía que ver con conocerlos personalmente, porque muchos de esos militantes eran conocidos de Félix. Tan es así que yo asumí el 10 de diciembre de 1983 la Intendencia Municipal y 10 días después, el 20 de diciembre del mismo año, estaba yo haciendo la denuncia penal ante el juez federal de Loma de Zamora, el doctor Piazzo, respecto a los desaparecidos. Ese día el doctor Piazzo se apersonó a mi despacho y concurrimos al cementerio de Almirante Brown, en la localidad de la Rafael Calzada, y procedimos a la búsqueda. Realmente el juez actúa a derecho si se tiene en cuenta la historia de estos jueces arrodillados ante la dictadura, ante los poderes de facto, y realmente en un caso de clara violación a los derechos humanos. Almirante Brown fue la primera municipalidad del país y procedió a desenterrar los restos de los desaparecidos. El lugar indicado por los trabajadores era exacto. Allí mismo, donde las palas comenzaron a cavar, a escasa profundidad apenas, aparecieron prendas y luego los huesos. Era el sector viejo del cementerio, zona quinta, sección cuarta, tablón 41. Habían levantado viejas tumbas y ahí lo ponían a las personas que habían matado, hechos, hacían desaparecer y volvían a cerrar la tumba. Entonces parecía una tumba vieja. El recuerdo más fuerte de la exhumación de las tumbas NN es todo fuerte, todo recuerdo. Yo diría que me voy a morir con esas imágenes. Fue terrible. Una cosa es leerlo, escuchar un testimonio, y otra cosa es ver cuando sacaban las paladas de tierra y se veían las prendas. Porque allí en ese momento, cuando se están destapando las fosas, Narciso encuentra un compañero de militancia. Encuentra al alemán Hens. Y entre ellos hemos conocido nosotros mismos algunos de nuestros compañeros desaparecidos por las vestimentas. Había uno que se le decían el alemán, era de origen alemán. Había un cinto, que era el cinto que usaba el alemán, según decían ellos. Y el padre creo que fue militar, y él llevaba el cinturón del padre, siempre, cinturón grueso. Y cuando aparece el cinturón, decía, este es el alemán.
Científicamente, los restos del alemán nunca fueron identificados, pero eso no invalida la angustia y el estupor que generó la aparición de aquel cinturón. Entre sus antiguos compañeros, por mucho tiempo, circuló la falsa noticia que el alemán estaba allí. El primer contacto fue al inicio del equipo, no con los restos, sino con la documentación, con el acceso a la información que había en las causas del cementerio de Rafael Calzada, las causas que tuvieron lugar en el 83 y en el 84, y con la investigación preliminar que comenzó a hacer el equipo en esa época, para ver qué destino habían tenido los restos de esas primeras exhumaciones. Al no contar con arqueólogos o antropólogos forenses en ese momento, se realizara con palas, digamos, y de forma que implicó que se perdiera información de la recuperación. El juez Piaggio dispuso remitir inmediatamente los restos, reunidos en 7 bolsas de plástico, a la morgue del cuerpo médico forense, procurando establecer a cuántas personas correspondían, sexo, edad y causa de muerte. También solicitó a la dirección del cementerio que le remitieran toda la información sobre inhumaciones NN en ese sector. Como era de esperar, la información disponible era muy escasa e incompleta. El caso de Orlando Raúl Bastarrica es el más representativo en esta historia del cementerio de Rafael Calzada. Diácono en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y militante en la organización Montoneros, fue asesinado en su domicilio por efectivos del Ejército y de la comisaría de Claypole el día 2 de marzo de 1977. Nosotros estábamos en la casa de mi abuela, que vivía a 2 casas, y cuando se produce un tiroteo, nosotros empezamos a mirar por la ventana del fondo y vimos toda la secuencia cuando mataban a mi viejo. Pero eran, no sé, creo que era el ejército conjuntamente con la policía de la comisaría de Claro. Después que lo matan, están un rato ahí y después se lo llevan, pero se lo lleva a la comisaría. Después nos enteramos que se lo llevan a la comisaría de Claro. La casa de velatorios, que tenía a su cargo el servicio fúnebre para indigentes en Almirante Brown, era Los Vascos, dato que puede corroborarse plenamente aún en la escasa documentación disponible. Acá en Cine, en Bursaco, y alquilábamos. Y el dueño de la casa, el cuñado del dueño de la casa, trabajaba en Los Vascos, trabajaba ahí. Y lo conocía, de ir a la casa lo conocían mi mamá, mi papá. Y parece que de acá de la comisaría de Claypole lo vino a buscar Los Vascos para llevarlo al cementerio. Y vino este muchacho y lo reconoció. Entonces después le contó al cuñado y el cuñado nos buscó hasta que encontró a mi tía y le dijo que habían llevado a mi papá al cementerio de Calzada. La zona elegida para las inhumaciones no era casual. Aquel recodo del cementerio viejo terminaba en un alto paredón contra las vías y albergaba tumbas muy antiguas, por lo cual era escasamente visitado. Cuando en diciembre de 1983 se exhumaban sepulturas en el tablón 41, nadie sabía que la tumba de Orlando estaba en el tablón 11, como NN. La distancia entre ellas confirma que toda la zona quinta estaba destinada a ese fin. Claro, él nos hace un planito donde estaban y cuando nosotros llegamos, la gente que trabajaba en el cementerio nos dicen que toda esa ala del cementerio eran todos NN. Mi abuela, mi mamá, con la gente del cementerio, les pagan para que abran porque estaba sobre tierra nada más, para que puedan sacar la tierra para que abran el cajón, para ver si era real. Bueno, lo abrieron y era eso. En julio de 1985, a solicitud del Consejo Deliberante, la Dirección de Asuntos Legales del municipio pudo establecer que la causa había pasado por cuestiones de competencia a los tribunales de la provincia de Buenos Aires.
pero que el nuevo juez se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, poniendo así al lobo a cuidar el gallinero. En este marco, luego del alzamiento militar del teniente coronel Aldo Rico en 1987, se sancionaría la ley de obediencia debida. Después de la famosa Semana Santa, llevada a cabo por los Caras Pintadas. Y a mí me parece, después de haber tenido algunas palabras con el doctor Alfonsín, que estaba un poco, como se dice, apretados las palabras por los militares, para que se deje de indagar sobre los desaparecidos, lo que busca frenar la indagación y frenar la justicia. El punto final y la obediencia debida marcan como un retroceso enorme. De hecho, los cuerpos exhumados que estaban en sede judicial son trasladados de un lugar a otro de las peores formas, no garantizan que los restos sean conservados en condiciones para ser identificados. Lo que originó que el doctor Piaggio me devolviera a mí los restos, en mi despacho. Las mismas bolsas que habíamos llevado firmados por nosotros, por los concejales. Consagradas las leyes de impunidad, rápidamente la asesoría pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso devolver los restos a la Intendencia. Las mismas 7 bolsas fueron a parar a los estantes de una oficina del cementerio. 4 años después de la exhumación, todo regresaba a foja cero. Cuando me devuelve el doctor Piaggio los restos como consecuencia de los decretos del punto final de la obediencia debida, urgentemente mandé a hacer un panteón en Calzada de estar los bustos de Perón y Evita. No, era un hecho que, si quiere ponerlo de algún modo, era un hecho cristiano, un hecho humano. Había que por lo menos darle, no sé si no sé si será cristiana sepultura a una fosa que de algún modo era una fosa con varios cuerpos de nuestros compañeros, pero sí por lo menos dignamente, seguro que sí. Así, a escasos 7 días de concluir su mandato, Félix Flores dispuso que se depositen los restos en un sepulcro que los resguarde hasta mejores tiempos. Posteriormente, sabemos que Alfonsín se retiró del gobierno unos meses antes y asume Menem, un gobierno surgido con el justicialismo, se transforma en un gobierno casi se puede decir antiperonista, porque gobernó con un criterio totalmente distinto al peronismo propiamente tal. Y se rodea de colaboradores liberales. Lleva a cabo un gobierno liberal. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país los argentinos. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Recién en el 2003 se retoma todo esto con fuerza y la derogación de las leyes vuelve a poner en agenda la necesidad de reconocer, bueno, encontramos más nietos, están los juicios, están los reconocimientos de los cuerpos de los compañeros, de las compañeras. Es otra etapa realmente, y ahí ganó la perseverancia. Yo creo que ganó la enorme voluntad de justicia y de verdad de las madres, de los hijos, de las abuelas. Cuando se deja sin efecto el punto final y la audiencia debida de parte del gobierno del doctor Kirchner, la institución de los derechos humanos vuelven sobre las indagaciones, sobre la búsqueda y la identificación de esos restos. El 10 de noviembre de 2006, el juez Horacio Orlando Catani, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, cursó una nota a la dirección del cementerio comunicando que integrantes del equipo argentino de antropología forense se harían presentes para efectuar el retiro de los restos
con el objeto de proceder a su identificación. Un nuevo camino comenzaba luego de 19 años de espera en aquel sepulcro. Pero hubo una segunda excavación en Rafael Calzada, poco tiempo después de la primera, a partir de una investigación realizada sobre los libros del cementerio. En su momento, quienes realizaron la investigación tomaron esa información del libro del cementerio para poder elegir qué sepulturas eran las que correspondían a los NN. Porque claramente una sepultura en donde en una fecha de dictadura militar son ingresados 2 o 3 NN con herida de arma de fuego son de interés pericial para la causa. En ese momento, estos cuerpos, si bien se contaba con datos, por ejemplo, como el sexo, la edad o las lesiones traumáticas que se veían en los huesos que tenían que ver con causas de muerte violentas, los cuerpos no se identificaron, ¿sí? Y se mantienen entonces en los depósitos de asesoría pericial de La Plata. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2002, que por un oficio, por una orden de la Cámara Federal, el equipo argentino los recibe para, junto con otros cuerpos que habían sido exhumados en las mismas condiciones que los del cementerio de Rafael Calzada, para proceder al estudio hasta el día de la fecha. ¿Sí? La identificación parece ser el final del camino, ¿no? Es como el objetivo máximo, pero en realidad el dato que brinda la identificación es un dato que vuelve para poder identificar al resto. Cuando vuelve, también esa identificación es procesada a la luz de la documentación que está. Entonces la documentación se resignifica. Más allá de que pueda haber un nuevo dato, lo importante es la interpretación de la documentación. Lo que nos ha costado años, por ejemplo, entender que hubo 2 eventos distintos en Rafael Calzada, tuvo que ver con un montón de cosas que estaban capaz a mano, que se podían tener y se podían investigar, pero no podían ser interpretadas de esa manera hasta que no tuvimos los restos con nosotros. Posteriormente sí, me han informado que han logrado identificar algunos de dichos restos y me han invitado a ir al cementerio de aquí de Bursaco, cementerio privado, donde enterraron ya los restos que habían sacado de ahí. Un momento muy triste, muy emotivo, pero desde un punto de vista, si se puede llamar de alguna manera, exitoso, ¿no? Aunque tristemente exitoso. Hasta que no encontramos a Sergio, yo no sabía que era de los restos que se habían encontrado en Calzada. Es una sensación muy extraña la que me pasó a mí, por ejemplo, o a Juan, que es como si la muerte fuera realmente reciente, porque hasta ese momento Sergio era un desaparecido. Que se encontrara el cuerpo y que se encontraran todas las señales del asesinato, de la brutalidad, los disparos. Eso es como muy, muy doloroso. Uno vuelve a tener la sensación de que acaba de ocurrir. Por otro lado, tenéis como después que pasa un rato, la tranquilidad y la certeza de que vale la pena buscar la verdad y encontrarla, y casi como esa sensación que uno puede hacer un duelo real, ¿no? Y enterrar los restos y encontrarse con la familia y llorar un rato en una pena frente a una tumba, pero es raro. La ciencia y la justicia seguirán adelante con la difícil tarea, valiosa y siempre incierta, de poner nombre y apellido a los restos hallados. Con respecto a los responsables de esos crímenes aberrantes, fue la voz popular, en todo Almirante Brown, la encargada de su identificación. Sabemos que los responsables de esos desaparecidos en Antebrao eran gente que estaba al frente de la municipalidad en ese momento. El comandante Aresca, que era el delegado del proceso, el intendente del proceso, que yo llamo delegado porque intendente es electo. El que no es electo es un delegado. Era el responsable. El comandante Hugo Aresca era un hombre de gendarmería. No nos olvidemos que el intendente anterior al cual Aresca sucedió era Figueroa. Figueroa también un hombre de armas, de gendarmería, era subalterno Aresca era subalterno de Figueroa. Todo el mundo hasta el día de hoy sabe que el ex intendente
comandante de gendarmería, Aresca, iba con el Torino a depositar esos féretros allí. Este es el corrillo popular y los testimonios de las personas que nos dieron el dato. Ahora yo no conozco el texto de la denuncia, si está nombrado o no, pero hoy es Vox Populi que era el intendente que abría el camino para estas cosas. Pero hay conocimiento de órdenes transmitidas para ser recepcionadas en el cementerio local. Eso está, si bien no hay una documentación que lo acredite, off the record, es Vox Populi las órdenes que recibía el comandante Aresca, ¿no? Y se hablaba del Torino, que lo llevaba a Aresca y lo traía, que él llegaba a distintas horas de la noche, abría el baúl y traían bolsas con cadáveres. Y también la conexión regional, digámoslo de alguna manera, era el regimiento de la Tablada, al mando del coronel Minicucci, quien transmitía al entonces jefe de la policía número 1 de acá de Adrogué, transmitían las órdenes y que a su vez también se las transmitían a Aresca. En el caso del cementerio específicamente, también hay conocimiento de órdenes impartidas desde la comisaría de la calle Tol. Es difícil explicar por qué aquellos señalados como seguros culpables nunca fueron sometidos a proceso. Lo cierto es que nadie será condenado judicialmente a partir del Vox Populi, por más extendido que este sea, ni tampoco mientras el miedo continúe paralizando potenciales testimonios clave. Todavía hay signos de interrogación difíciles de contestar. El hecho es que han pasado muchos años, el hecho es que los principales protagonistas ya no están, pero siempre hay eslabones para seguir construyendo esa verdad histórica que nos hace falta a quienes militan en el campo popular. Todavía quedan pendientes de identificación restos exhumados en Rafael Calzada en las dos instancias, tanto los exhumados en diciembre del 83 como los que se exhuman probablemente con posterioridad en el otro episodio. Porque no está terminada la lucha nuestra. Por eso no está terminada la lucha. Tenemos que seguir tratando de encontrar a todos, identificar a todos los que están ahí. A medida que tengamos más fuerza como pueblo, vamos a poder alejar aquel fantasma que cruzó una parte muy importante de nuestra historia. Y vos fijate que esa generación de compañeros, la de Félix, la de Narciso, han tenido muchísimos compañeros de batalla, militantes en la resistencia, muchos compañeros que han ofrecido su vida en la resistencia por el regreso de Perón. O sea que era pura ideología, un proyecto, un sueño, y no iban a dejar pasar por alto semejante aberración humana. Creo que para un intendente del conurbano, con una elección ganada ahí, realmente fue una decisión muy importante. Es importante ver cómo algunas convicciones personales marcan y señalan destinos en determinados momentos, porque esa decisión hizo que no pasaran a ser olvidados, que se investigara sobre el hecho. Fue una decisión comentada. Ahora, decirlo en una mesa y ejecutarlo, que después que tuvimos 7 años de una dictadura feroz y que nadie garantizaba de que no volvieran, todavía no se había hecho el juicio a las juntas, todavía estaban latentes los generales hablando por allí con una petulancia y una soberbia. Había que ser muy valiente y había que tener un compromiso social muy marcado, muy fuerte, ¿no? Hemos avanzado y seguimos avanzando en el marco de los derechos humanos. Todavía hay cosas que nos faltan. Y cada vez va a ser mejor cuando más fuerza tenga nuestro pueblo en relación a los grupos concentrados del poder. No nos olvidemos de Julio López, no nos olvidemos de Costequi Santillán, no nos olvidemos de Ferreira, no nos olvidemos de los cientos de muchachos que van a bailar los sábados y domingos y a veces reciben la represión de las fuerzas, de las fuerzas regulares, por decir de alguna manera, que en nombre de algunas cosas se oculta del verdadero sentido de que porque son morochos o porque son pobres
tenemos que reprimirlo.